Perfecto. Bueno, estábamos hablando de una metodología para determinar valores en los monumentos históricos y que puede ayudarles a ustedes a formar parte de su apartado de justificación, ¿verdad? De justificación del proyecto que están ustedes realizando. Y la primera etapa de todas estas es justamente una investigación histórica en la que ustedes conozcan la temporalidad del inmueble que están interviniendo. Es importante pues ver si pertenece a alguna declaratoria, al catálogo del INAH, a un archivo histórico, si existe un plano antiguo, si existe algún evento histórico relevante que esté documentado, si conocen algún propietario histórico del lugar que están interviniendo, la fecha probable de fundación, sus transformaciones. La tesis de Luis Díaz de León que tenemos en nuestro repositorio puede ser ilustrativa de cómo pueden ustedes mostrar esta evolución histórica. En los casos en que apliquen, por supuesto, habrá quien, pues todo el inmueble que están ustedes interviniendo, pues se hizo solamente en una única etapa, vamos a decirlo, pero aún así puede haber tenido pues transformaciones ligeras a lo largo del tiempo. Estas también es necesario historiarlas en atención a poder luego graduar mejor las estrategias de intervención que van a enunciar después. ¿Sí? Perfecto. Bueno, eso vamos a decir que es la etapa uno para determinar el valor, que es justamente el tema de la clase de hoy. Muy bien. No olviden, por favor, visitar la Fototeca Guerra, si hay alguna foto histórica. Esas son oro puro, ¿verdad? Para determinar elementos que han cambiado, elementos que han sido perdidos, ¿no? Todo este rollo para ayudarles a ir haciendo esta reconstrucción histórica lo más fina posible, así como ya vimos, me parece, el año pasado en su curso de reconstrucción, tanto la arquitectónica como la urbana, ¿verdad? Bien. Tony, perdón, lo que es bueno, yo no he encontrado mucho de lo que es mi edificio, bueno, a excepción de el plano, ¿no? De 1865, Ujú. donde pues se ve, pues de alguna manera como está actualmente, prácticamente Ok, está como está ahorita. Bueno, con las intervenciones que tuvo, pues ya creo que cambiaron a la techumbre de la biblioteca, que es Viguete y Bovedilla, claro. y hicieron un segundo nivel en la parte de atrás, donde donde está como un módulo, bueno, donde estaban todos los como cubículos de los investigadores. Pero si yo quisiera, o sea, por ejemplo, no sé, en archivo general o dónde pudiera yo conseguir más información acerca de los predios, ¿no? O sea, porque, pues en este caso, o estuve viendo, bueno, en el INSEJUPI, bueno, medio leyendo ahí, porque luego no se entiende bien lo Ujú. que, quién era propietario y demás. Pero pues ya ves que luego ahí no mencionan mucho pues, de cómo era la casa, ¿no? Nada más dicen casa con zaguán y de mampostería. Sí, las Entonces, descripciones de las actas notariales de Mérida, por ejemplo, no van a ser muy escuetas, ¿no? ajá. Pero Ana, justamente ya mencionaste una de las fuentes que pueden ustedes, a las que pueden ustedes acudir, que son las actas notariales del Estado. No sé si sigan en la parte de atrás del Hospital Orán, me parece que sí. Inclusive Sí, sí, creo que hace sí. tiempo Iván Batún justamente fue director de ese archivo. Ujú, sí, exacto. Este, no, vayan y extraigan la información que puedan, aunque parezca irrelevante, simplemente con la descripción de las colindancias, que puedes tú comparar con la realidad, eso ya te va a decir algo. El tipo de colindancias que tenía, hacia dónde, de qué medidas, aunque sea solamente una descripción sin planos, sin parte gráfica, Ujú, es igualmente importante. La sí. otra fuente a la que pueden ustedes acudir indudablemente es la Fototeca Pedro Guerra. ¿Por qué? Porque hay una sección o un fondo de la fototeca que son imágenes aéreas, Ok. tanto que las que hizo la compañía mexicana de aerofoto de los años, me parece, 30 más o menos, como algunos vuelos particulares que acabaron siendo donados. A mí me tocó intervenir en una casa hace no mucho y la única fuente de verdad fue una foto aérea.
una foto aérea donde se veía clarito las arcadas del patio interno, las originales, que ahorita es un bloque de cemento horrible con locales con cortina metálica, ¿no? Ujú. Pero esa foto me ayuda a determinar pues, toda la morfología de la casa con una foto. De verdad, a veces basta solamente una foto para poder extraerle cantidad de jugo impresionante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok. Y pues gran parte de la fototeca no está, el catálogo no está online, o si acaso te ofrecerá unas miniaturas muy chiquitas, pero por lo menos puede darte una idea, ¿no? Sí. De qué número de catálogo puedes tener. Eh, es relativamente sencillo obtener una copia digital, es también muy económico comprarlas. No sé, recuerdo que me habrá costado 100, 200 pesos Mm. un escaneo a 300 dpi de esa foto. Pues, o sea, claro, no es para fines comerciales, eso hay que especificarlo. Este, me parece que hay un formulario que te piden y ahí especificas el uso y bye, con eso de verdad vale totalmente la pena. Ujú. Y por otra parte, pues bueno, las actas notariales incluso el archivo histórico de Mérida, que ya cambió de sede, el archivo histórico de Mérida, aunque no sea tan antiguo, o bueno, sí, no es tan antiguo porque ellos resguardan planos de permiso antiguos de obras públicas de los años 60, 70, más o menos. Y algo interesante puede suceder por allá, ¿no? Yo me he encontrado, vamos, levantamientos del Ateneo Peninsular en el Archivo Histórico de Mérida, súper valiosos. No va a ser tan antiguo lo que tengan ustedes allá, pero algo puede suceder. Aquí, miren, yo siempre digo que la visita a un archivo nunca es tiempo perdido, porque aunque puede que no encuentres lo que directamente necesitas, te ayuda a contextualizarte y a informarte de lo que sí tiene disponible el archivo y te vas a encontrar con cosas súper interesantes. Además, como solemos decir los historiadores, chisme es chisme, aunque tenga 300 años, ¿no? No importa. La verdad, el chisme es buenísimo. Y si te enteras de que una propiedad estuvo en litigio y que fulanito se metió quién sabe con quién para poder acceder, no, se pone buenísimo, se pone buenísimo. No, y en mi caso cuando, no sé, estoy revisando cosas del 16, del 17, ¿no? Sobre la Inquisición mexicana, se pone todavía más denso. Se pone buenísimo. ¿Viste lo que pusieron en lo que abrieron en la UNAM Sí, sí lo de la vi, sí lo vi. Inquisición? Sí, Abrieron todos los este, archivos de eso. sí, brujería y esos procesos. La gran mayoría ya los conocíamos, porque incluso muchos de ellos están en el AGI o en otros fondos. Pero está bien que estén para consumo público, claro que sí. Siempre es bueno. Se- Pues sí, la calidad de la investigación documental determina mucho de la calidad de lo que después se pueda decidir, ¿no? En metodología de investigación, recuerden, la primera etapa se llama, pues ahora sí que hermenéutica, o sea, es reunir información de calidad. Porque la etapa analítica, que es la que sigue después, es hacer, recuerden, conexiones creativas entre esas cosas que encontraste. Pero la calidad de esas conexiones está en relación directa a la calidad de la información que se obtuvo antes. Una etapa impacta a la otra, ¿correcto? Sí, pues nada más nos vamos a basar en un librito, una cosa que vimos por allá o alguna fuente de internet y ya, pues, ok, no va a haber mucho de dónde sacarle jugo, ¿no? Pero muchos de ustedes han realmente hecho muy buena labor investigando y esa es la base para lo que sigue después, ¿no? Ahora, aquí viene en la etapa 2 ya, es así ya, digamos que la etapa uno corre por cuenta de ustedes, pero también depende de la disponibilidad de información de las fuentes. La etapa 2 ya corre un poco por cuenta de ustedes, ya tienen que empezar a pensar y es identificar esas categorías de valor, es decir, yo diría que la primera es la de valor histórico, es decir, si el inmueble está asociado a un periodo clave, a un proceso social relevante, no sé, un sistema de haciendas colonial o postcolonial,
o ya del siglo XIX, Porfiriato, todo este rollo. Está asociada a un personaje relevante. Entonces, un indicador de valor histórico es su antigüedad, que ustedes ya saben más o menos determinar la antigüedad de un inmueble. Ya lo hemos mencionado un montón de veces. Entre otras pistas de datación puede estar grosor de muros, tipo de techumbres, las proporciones de los vanos, algunos otros indicios de antigüedad, ¿no? Eso te puede ayudar a determinar eso, ¿no? Y eso está asociado a un valor histórico, ¿sí? Pero otro valor, y esto seguro ya lo vieron en sus clases, es el de integridad de esas etapas, es decir, qué tan manoseadas o qué tan completas están esas etapas que ustedes determinaron. Porque todos sabemos que un inmueble de este tipo siempre está compuesto de muchas etapas y en buena medida o en buenas ocasiones están bien representadas estas etapas, es decir, son bastante íntegras y muy naturalmente o orgánicamente van adaptándose, van creciendo. Las rupturas realmente suceden en el siglo XX, seguramente ya lo habrán notado, cuando hay cambios más abruptos, no siempre tan integrados. En algún curso o alguna presentación les habré dicho que ustedes van a Ámsterdam, van a Estrasburgo y pueden ver una fachada urbana y allá hay 1000 años de historia, o sea, desde el románico hasta el siglo XIX y todo está bien integrado, ¿sí? Es en el siglo XX cuando empieza este tema de rupturas, ¿verdad? Entonces, esa integridad de las etapas históricas se le puede dar una calificación, se le puede dar un elemento a destacar que pueden ustedes integrar. Ahorita hablamos de eso, es una matriz de integración que voy a sugerirles y eso les va a permitir graduar esa reingeniería de valor para de encontrar el o los elementos más cañones, más importantes que deberían dirigir buena parte del proyecto de intervención, ¿no? ¿Ok? Entonces, esos indicadores, estamos hablando del valor histórico. El valor histórico, además de lo que ustedes determinen por experiencia, mucho mejor si tiene información o documentación histórica comprobable, confiable, ¿no? ¿Sí? Ese es el valor histórico. Seguimos en la etapa 2 que además del valor histórico está el valor arquitectónico, es decir, ustedes conocen las tipologías arquitectónicas. Tenemos la civil, la religiosa, la militar, y dentro de cada una, y por supuesto también los sitios y monumentos, los paisajes, todo este rollo, ¿no? Entonces, y de ahí nos vamos desglosando hacia abajo en las diversas tipologías. Y hay que determinar si tiene o presenta una tipología representativa este inmueble que están interviniendo. Si tiene algún elemento formal singular. Es decir, no sé, pienso ahorita, no sé, en el templo de Yashkaba, con tres torres en la fachada, pero la central está en medio, ¿no? Con un coronamiento que simula la corona de la Virgen. Es un elemento, vamos a decir, expresivo único en la arquitectura colonial yucateca, ¿no? O piensen ustedes, vamos, no sé, en la capilla de Chuminópolis, algún ejemplo de los que hay muy contados casos, ¿no? Entonces, es un elemento representativo de su tipología, ¿no? Y tiene elementos formales que tampoco es observarlos, ¿no? Para terminar diciendo si es o no un ejemplo destacado de regional, ¿no? Que están ustedes interviniendo. Mm, Ahora, esta determinación, si sucede o no, es simplemente para ir luego destacando o graduando esos elementos. Si la casa que ustedes están interviniendo es, por otra parte, muy normal, vamos a decirlo, no tiene elementos extraordinarios, pero a lo mejor tiene un valor súper contextual, muy importante, y, y eso ya lo hace valioso. Es decir, imagínense el contexto sin ese elemento, sin esa casa, que podría ser de factura modesta, pero precisamente porque es parte de un entramado urbano histórico, ya se vuelve importante, ¿no? Si ustedes revisan, por ejemplo, el decreto del 82 del Centro Histórico de Mérida,
notarán que no hay categoría A, B y C en monumentos. Es decir, el número 451 es la Catedral de Mérida y el 452 es la Casa Fulanita de la 60 por 62. O sea, es igual de importante la Catedral de Mérida que la casa contextual que está a 3 cuadras de allá. Así de grueso, ¿no? Y esta falta de distinción iguala o más bien homogeneiza la importancia del valor tanto del monumento destacado o mejor documentado como del contextual, habitacional o de otro género. No hay géneros mayores ni menores, no hay categorías de importancia. Son como los órganos del cuerpo, vamos, que forman un organismo. Todos son igual de importantes. Y por eso hay que tratarlos a todos, tanto el monumento relevante como a la casa, este, vamos a decir, que forma parte del tejido urbano, con pues, la misma profesionalidad e importancia, ¿no? ¿Por qué lo menciono? Porque el valor arquitectónico a veces puede escapar a categorías muy destacadas, ¿no? Sino que más importante que eso es que tiene valores intrínsecos. Ya estábamos hablando, me parece con mis hijas estábamos hablando de la dignidad, el término dignidad, ¿no? De que a propósito de algún tema de género, de que ya hay más inclusión y todo este rollo, y todo parte del hecho de la dignidad intrínseca que un ser humano tiene. No importa quién es o qué orientación tenga, ¿no? Así también deberíamos tratar a los monumentos históricos, ¿no? Tienen un valor intrínseco, tienen un valor propio. ¿Ok? Esto respecto al ámbito, vamos a decir, 2B, ¿no? Que es el valor arquitectónico, ¿no? Hay también un tercer elemento de valor, que es el tecnológico constructivo. Y también está asociado al funcional. Miren, la arquitectura que ustedes intervienen, tal vez ahorita está abandonada, tal vez ahorita no tiene una función, pero pudo haber representado funciones que te decían muchísimo de la forma de vida o cómo vivía la gente antes. Es decir, en una hacienda, por ejemplo, hay que prestar muchísima atención a los sistemas hidráulicos. Es lo que estábamos yo mencionándole en la clase pasada de este chico de la hacienda Blancaflor, el chico se fue por la banda y quería intervenir la casa de máquinas, que estaba pues normal, y estaba dejando pasar de lado un sistema hidráulico único en la arquitectura hacendaria de la región, ¿no? Los canales estaban completos, tenían decoraciones impresionantes en Rajuela, estaba completo, tenía noria, tenía pozo, todo completo. Y le digo, ¿no estás viendo allá el valor? Es decir, no deberías reorientar o rejerarquizar los valores para luego intervenir mejor. Acuérdense, un proyecto de intervención es imposible intervenir todo de un jalón. Como en un proyecto arquitectónico, hay que hacer decisiones, hay que tomar decisiones. Hay que, de todas las cosas buenas que hay disponibles para intervenir, hay que escoger las dos, tres más importantes. Y eso implica una selección por parte de ustedes, ¿no? Entonces, más vale que elijamos bien los sistemas hidráulicos, si era un sistema de trapiche, si era un sistema de procesamiento de nequén. Las casas de máquinas son el corazón de una hacienda nequenera. Por lo general es lo primero que debería atenderse, no lo demás. Y ustedes demostraron genialmente, entendieron muy bien, y acuérdense lo complicado que estuvo, cómo era realmente el proceso para que una plantita allá afuera en el campo se vuelva una soga para amarrar un barco, ¿no? Exacto, y todo eso pasa por un proceso de producción, de transformación del material, ¿no? Sí. Entonces, todo lo asociado tecnológicamente a lo que ustedes intervienen es valioso. Y no solamente las funciones principales, las secundarias también. Recuerden que yo les mencionaba en PEBA que pues descubrimos un molino de maíz, un sistema de bombeo de agua, infraestructura complementaria igualmente importante, ¿no? Ojo, esto no es para que volvamos a hacer o repongamos la maquinaria o una motora o cosas así, sino que tal vez puede ayudarnos a hacer un proyecto integral
que no solamente recupere la materialidad, sino también recupere la memoria de alguna forma, ¿no? Entonces, estos elementos es importante identificarlos, ver qué tan íntegros están y después ubicarlos en una escala de valor. Tenemos, por último, siempre hablando de este tema de identificación de estas categorías, un otro valor que es importante, que es el simbólico o social, que tiene que ver con lo que significa el inmueble para la comunidad actual, en caso de que exista, porque posiblemente no exista nadie allá viviendo, pero puede haber comunidades potencialmente beneficiarias, y esto más en relación a los sitios arqueológicos por ejemplo, Miguel, Rosario, Pedro están estudiando y que podrían integrar una red comunitaria que no existía antes o que tal vez existió hace mucho y que ahora va a tener un update y va a tener una nueva forma de consumo, ¿no? Ver si ese elemento está asociado a esa memoria colectiva, muy probablemente sí. Recuerden que la clase pasada discutíamos lo importante, difícil y tardado que es conocer el sentido, el pulso de la comunidad respecto o en su relación al inmueble, ¿no? Que realmente uh, estructurar una encuesta, estructurar un taller, estructurar un vínculo con la comunidad es un chambo, ¿no? ¿Verdad? Y varios de ustedes tuvieron experiencias positivas en sus estancias para estudiar esto, para conocer procedimientos que les ayuden a ustedes mismos a hacer lo propio, ¿no? Si es parte de la identidad local, la historia oral, los talleres participativos son fabulosos, ¿no? Y la verdad es la única forma de conocer si aún tiene valor social y simbólico para las comunidades. Es decir, aunque exista historiografía que te diga, sí, se entrevistó a fulanito, no, es lo que sucede hoy, ¿no? Es decir, hay que situar, tiene que ser más situacional el tema de este tipo de caracterización de valor. Es la única forma de saberlo, ¿no? Hablábamos también de que no deben considerar ustedes el elemento aislado, descontextualizado, sino que tiene que estar en relación con su paisaje, que el paisaje también debe ser objeto de una intervención. Es decir, si estamos hablando de una hacienda, indudablemente no es solo el edificio. Eso se lo decíamos mucho a un chico de la generación anterior que presentó también una hacienda, que se enfocó demasiado solamente en lo que está delimitado por la barda, ¿no? Perimetral de la hacienda, cuando no es así realmente, ¿no? Tienes una relación con los campos agrícolas, con los planteles o plantíos, ¿sí? Y todo este sistema de alineamientos y organización de los plantíos, hay un impacto, hay una simbiosis, ¿no? Entre el núcleo y los campos productivos, ¿no? Estos caminos históricos, cuerpos de agua, fuentes de agua. Y otra cosa importante, las visuales dominantes, es decir, ya mencionábamos hace tiempo que el arco de Hacienda es un elemento importante, marca una visual, marca un remate, ¿sí? Y los diversos movimientos o etapas pudieron haber indudablemente modificado esta percepción, estos alineamientos, estos remates, estas percepciones, ¿no? Un proyecto integral de intervención debe decidir o valorar si es pertinente recuperar esa configuración o se puede proponer otra, siempre de manera justificada, ¿verdad? Ajá. Entonces, esa integralidad del entorno que te puede determinar accesos, si están ahí, si han cambiado, si tienen aún el mismo significado, dada la condición de la comunidad, ¿sí? O sea, si ya se alteró demasiado la comunidad, que el arco principal de la hacienda, hablo por ejemplo de Yaxcopoil, ya no tiene la misma fuerza en su posición dentro del entorno, o si todavía lo tiene, ¿no? Pero está dando hacia un espacio en desuso, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa relación paisaje-núcleo es importante también valorarla porque
un proyecto de intervención es una piedra en el agua, va formando ondas y tienen ustedes también que tratar de impactar positivamente en estos paisajes, en estos contextos, ¿no? Y ya ni mencionemos si están interviniendo un inmueble en una comunidad y tiene, para empezar, la primera capa, ya lo decía Joseph, tiene que ver con pues la traza original, ¿no? Si hubo algún asentamiento previo, este debió tener una traza y algunas permanencias deben seguir allí. Recuerden, los procesos de más larga duración en una intervención de estas deberían estar priorizados en su matriz de jerarquías, ¿no? A mí me parece que eso es sumamente importante. El valor paisajístico es, como decimos, last but not least, ¿no? Es decir, es sumamente importante. Luego tenemos otro valor también importante, que es clave en la conservación. Y eso ustedes justamente a través de este programa han estado desarrollando ese ojo clínico, que es el valor de autenticidad. Es decir, si el material original está allí, está conservado, si ha habido sustituciones, si han habido intervenciones antes, ¿no? Sí, y las alteraciones, ¿no? Si no son muchas y se conserva bastante originalmente, entonces es un valor que hay que conservar. Si tiene muchas alteraciones o la autenticidad está comprometida por tantas alteraciones, entonces tenemos que ubicar adecuadamente esa autenticidad del inmueble y seguramente habrá otros valores más importantes, ¿no? Más significativos. A lo mejor son históricos, a lo mejor son tipológicos o a lo mejor son simbólicos, pero ya está muy manoseado el monumento. Pero no por eso deja de tener valor, ¿sí? Sabemos que ha habido muchísimas intervenciones inadecuadas en todos los casos o en la gran mayoría de lo que vamos a intervenir. Y es importante determinar hasta qué punto estas ya son una afectación o están obrando a favor de la autenticidad de nuestro inmueble, ¿verdad? Ese ojo clínico ya lo están desarrollando ustedes y van a ser capaces de determinar si conserva lo mejor posible o lo más íntegramente posible esa autenticidad material, formal, funcional o de alguna técnica constructiva en particular que esté ahí expresada, ¿no? ¿Correcto? Esa parte de la autenticidad se me hace interesante en el sentido de que ayer le platicaba a Adri que la carta de Nara habla de eso, pero me llamó mucho la atención porque es una carta que justifica o que más bien pone a discusión el, la autenticidad de los japoneses, ¿no? De las técnicas de restauración de los japoneses, porque ellos lo que hacen es, digo, en su momento re- sustituían la pieza, o sea, quitaban la pieza de madera y colocaban una pieza idéntica, nueva, idéntica, ya, o sea, hacían todo ese estudio de análisis y de Ujú. estilo y de materialidad y todo, pero la pieza per se es nueva. Entonces, con esta visión de la Carta de Venecia, eurocentrista, monumentalista, pues las técnicas de restauración japonesas no entraban. Eran Sí. criticadas, eran devaluadas y hasta que Japón dijo, no, 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 a ver, chavos, o sea, ustedes no son los únicos que pueden establecer eso. Y nuestras técnicas de restauración y de intervención, pues son muy distintas porque nuestra definición de autenticidad se basa también en si sustituyo la pieza o la reemplazo, también es auténtico, Ujú. porque, porque se alinea al estilo y a la materialidad y a todos los elementos, sin necesidad de forzosamente restaurar esa pieza per se con esa misma madera, con esa misma pieza, ¿me explico? Se me hizo interesante el hecho de poder justificar que, que hay otras técnicas de intervención y Hay pues no otras nada más. posturas en relación a la Ajá. intervención, claro.
Sí, sí, Esto sí. yo creo que es el comentario, Marily, es más que pertinente. Fíjense, no solo la carta de Nara evidentemente es japonesa y esa es el procedimiento o la, digamos, la visión de esta cultura, pero no solamente japonesa, en general oriental, ¿saben? Si se fijan cómo el Departamento de Bienes Culturales, por ejemplo, de China, ha intervenido en la ciudad prohibida de Pekín o algunos landmarks importantes, verán ustedes que no tienen una idea, chicos, o seguramente sí, de la cantidad ingente de dinero que utilizan para que, por ejemplo, algún templo sintoísta chino, el piso es de barro, pero hacer una loseta de barro cuesta más que el oro. Por eso le llaman piso de oro incluso, aunque sea de barro, porque la técnica ancestral con la que se hace un piso de barro original de ese género, el tiempo que toma, los recursos que toma, no tiene ningún problema el gobierno en gastarse lo que sea necesario para... Ah, llegó Pedro, bien, para poder hacerlo. Entonces, indudablemente es una visión de conservacionismo puro, un poquito, vamos, eh, volvemos al tema de la integralidad en cuanto a las técnicas constructivas. Si algo tiene de valor la arquitectura tradicional japonesa es el joinery, el wood joinery, o sea, el sistema de ensamblajes de madera, ¿no? Que hasta la fecha los japoneses son de los mejores del mundo, ¿no? Basta ver cualquier video de carpintería japonesa para entender que es realmente un valor, ¿no? De tradicional y pues evidentemente se pueden dar el lujo de si una madera, si tienes una viga de cerezo de 200 años, tienes madera de cerezo de 200 años con la que sin ningún problema y las técnicas necesarias para reponerla exactamente en sus mismas condiciones, ¿no? Aquí volvemos al tema de la, pues tanto, pues de la autenticidad como del último valor que deberían ustedes checar, que es el de la integridad. Es decir, ya habíamos hablado de qué tan manoseado o qué tan modificado está lo que están interviniendo, qué tan completo está, si ya se perdieron partes esenciales, si la estructura productiva original aún se puede leer o ya está muy fragmentada, ¿no? Entonces, esa integridad para volver a percibir lo más completo posible el conjunto de lo que estaban interviniendo, o en caso de que no, sus chances de ser reintegrado, ¿verdad? A un nuevo ciclo vital. Ujú. Este, esta, esta, este desglose de identificar valor, créame, no es un ejercicio fútil, sino que al contrario, va a darnos una radiografía o un diagnóstico, o va a dirigirnos hacia un diagnóstico lo más certero posible de los chances y las posibilidades de intervención después de nuestro inmueble. Y no solo eso, sino también graduarlas. Ujú. ¿Hasta aquí alguna duda de esto? Por favor, igual comenten enseguida, sientan alguna inquietud ya de lo que están ustedes interviniendo, ¿no? Hola, antes. Por ejemplo, Hola, creo Miguel. que lo que dijo usted ahorita de lo de Marilyn, por ejemplo, se puede ver en lo de lo que acaban de hacer Claudia García Nizamal, ¿no? O sea, tenía la parte delantera que era original y todo que estaba cayendo, tuvieron que ni modo quitarla y poner viga y bovedilla, porque si no se iba a caer todo el techo delantero. ¿Tú qué crees allá, Miguel? ¿Que debió reponerse con los rollizos o la viguería original y todo este rollo? ¿O así como efectivamente hicieron? ¿Cuál Pues yo crees creo que que haya sido el allí, móvil o la ingeniería o el pensamiento de valor allá? yo no, o sea, yo no estuve cuando lo hicieron, de hecho recuerdo que decía la doctora Claudia que apenas estaban evaluando, pero de que había que hacer algo, había que hacer algo. Sin embargo, yo desde fuera lo que intuyo es de que tuvo que ver más lo monetario. Ujú, Y porque obviamente es una obra de gobierno y presupuesto y todo. O sea, la idea yo creo que hubiera sido reponer los rollos de las vigas y rollizos y todo, intentar hacerlo original, pero creo que sí, por cuestiones tiempo, función y ujú. también la presión del ejercicio, hicieron que sea algo como más rápido y más duradero, creo, ¿no? Sí, muy probablemente haya pasado eso, Miguel, y yo aquí quiero darles a ustedes una exhortación, ¿no? Sí. Eh, acerca de la responsabilidad que van ustedes a adquirir una vez que se gradúen.
Ustedes están recibiendo educación en este momento sobre cómo intervenir un inmueble patrimonial, pero créanme, una vez que acaben, ustedes van a ser educadores de ingenieros, clientes, agentes gubernamentales, fundaciones, mecenas, promotores, you name it, ustedes nómbrenlos, porque su labor va a ser precisamente convencerlos de esta escala de valores y que para intervenir adecuadamente el dinero no debería ser un factor porque existen cosas más importantes. Y además, este, en un mundo en donde es tan fácil o tan posible ponerle precio a todo, ¿no? El valor histórico, el valor de autenticidad debería ser un elemento de mucho mayor peso que el meramente monetario. Pero justamente sus argumentaciones van a ayudar en pro del patrimonio. Les vamos a tomar juramento sobre eso pronto. Es decir, no sé si se están dando cuenta de esto. Eh, eh, yo creo que hay que iniciar a partir de una situación más personal, más de convencimiento, más de amor hacia el patrimonio. Y eso va a solventar muchas cosas que a lo mejor estamos un poco novatos en este rollo, pero al menos los principios básicos sí los tenemos, ¿sí? Y esa labor de convencimiento van a ser agentes ustedes de protección, ¿no? Casi, casi nombrados así plenipotenciariamente y a perpetuidad una vez que concluyan sus estudios. Y, y si Miguel me dice que pudo haberse hecho mejor, pues bueno, eso lo celebramos porque la pregunta importante es, veamos cuando de veras a ustedes les toque tomar la decisión, cómo van a inferir o cómo van a tratar de inducir a los actores involucrados a que esto suceda en la manera que haga que no perdamos valor, sino que lo recuperemos y lo exhumemos y lo ensalcemos y lo elevemos, ¿no? ¿Correcto? ¿Más comentarios, chicos? ¿Alguno más? ¿Podemos continuar entonces? Yo creo que o sea, lo que dice este Miguel de sustituir los elementos con otros materiales nuevos y que esté, ligado con la política, es que la Ujú. autenticidad está ligada con la política. El, la identidad, creo yo, no es, o sea, no es el fin último, es solo un efecto como para asumir diferencias. Y, y la autenticidad entra en el parámetro de lo que puedes ser y lo que puedes hacer. Entonces, ya bien lo decía Adorno en su teoría de la jerga de la autenticidad. ¿Hasta qué punto nos conviene decir que esto es auténtico para mí y que no? Por eso tantas cartas, por eso tantas, creo yo, bueno, ese es mi punto de vista, por eso cuando las cartas que salen son porque hay un problema que se manifiesta. Y entonces no me está cuadrando lo que dicen unos para restaurar, porque en mi contexto es diferente. Entonces yo no puedo restaurar de forma fidedigna porque no tengo la lana, porque no tengo el dinero, pero sigue No, siendo o algo más sencillo que todo eso, no tienes la documentación para justificarlo, ¿no? Exacto, pero Desde no puedes ahí. poner los rollizos, no puedes poner los rollizos, no puedes poner el backpack, no lo puedes poner porque te salen una fortuna, porque ya no Ujú. existe el señor que hace eso. Entonces, siento que la autenticidad pues también funge como esa doble cara, bueno, no doble cara, pero es como tu salida de escape. Lo que pasa es que también tienes que analizar los contextos. En un contexto donde los saberes tradicionales están arraigados, protegidos, fomentados, entonces tienes unas políticas de conservación más duras, más estrictas. Si los contextos son desfavorables para la conservación, puede suceder que le metas lámina, biguete bodilla. O sea, también tienes que entender eso. Una carta de conservación es un documento que se expone de manera general, pero por lo general están descontextualizadas.
Por eso surgen las controversias entre Nara y Venecia o Atenas, ¿no? Las cartas estas que mencionaste, ¿no? Ujú. Todo es parte de un sistema, es sistémico el tema. Claro, si, si en un país como el nuestro lo contradictorio es que tenemos la riqueza pero no la fomentamos, es ahí el tema también, ¿no? Mm. Ahí es donde tenemos que ponernos a reflexionar, pues sí, es decir, solo tenemos 5 pesos para intervenir, todo se nos está cayendo encima y somos el segundo país o tercero con más riqueza de la UNESCO, pero ¿a qué nos atenemos? ¿Qué es lo que podemos hacer, dada la situación del país, ¿no? Es una riqueza, es la mayor riqueza que tiene el país y no le estamos invirtiendo ni el 0,01 del PIB, ¿no? Es una contradicción política, social, ¿verdad? Déjate de las cartas de conservación, esas, si no las interiorizamos es letra muerta, ¿no? Tenemos una situación en el país que debería indicarnos una política pública contundente, tajante, de que es lo más valioso que tenemos. El INAH solo tiene un escáner láser, no tiene ni siquiera un LiDAR para un dron. Todo el sistema nacional, federal, imagínate. Los pocos que hay nos los traen amigos gringos que nos permiten Claro. volarlos, ¿no? Y así conocemos que hay 60 sitios más donde creíamos que había uno, ¿sí? Así de contradictoria es la situación a veces en los países, ¿no? Y por contra tienes países pues sin tanto recursos naturales ni nada de esto, pero sí muy bien conservados. Fíjense, cuando estuve en Taiwán, eh, evidentemente mucho se perdió por la guerra, pero la etapa de ocupación japonesa en Taiwán, vamos, hasta la Segunda Guerra Mundial, Taiwán era japonés, ¿no? Los gringos tuvieron que decidir entre atacar Okinawa o Taiwán. Obviamente Okinawa era mejor porque ya era territorio japonés, menos problemático y todo esto. Pero los poquitos ejemplos de arquitectura japonesa que aún quedan en Taipei, por ejemplo, están siendo conservados, pero hasta el más mínimo detalle, ¿no? En un país del tamaño de Cozumel, imagínate, pero con un poderío derivado de su desarrollo tecnológico. Entonces, lo mejor es tener un país súper desarrollado, con un way of living que te permita lo necesario para conservar tu patrimonio. Y si no lo habías hecho, pues es la oportunidad de hacerlo y metes toda la carne al asador. Y la verdad, ahí la política pública, si es clara, si sabe jerarquizar estos valores, o sea, estamos hablando ahorita del grupo, de nosotros 10, pero transpolen esto a escala nacional y entonces empieza a tener sentido toda la, vamos, la normatividad aplicada y aplicable, ¿no? A mí me parece que esto da para seguirlo platicando un montón Sí. y es necesario, es necesario que lo hagamos. Y aquí lo que simplemente estamos sugiriendo es, pues, un roadmap para poder nosotros radiografiar estos valores, ¿no? Radiografiar para luego viene la parte, no la vamos a hablar hoy, pero la parte realmente tricky de todo esto, que es ya la intervención, ¿no? Pero pues esto surge evidentemente de identificar valor. Una vez que identificamos todo esto, todos estos valores, pues, ¿qué es lo que sigue? Tenemos que jerarquizarlos. Es decir, no porque uno sea más importante que el otro, sino porque tenemos que ser pues estratégicos para saber por dónde vamos a intervenir y cuál va a ser la nota de valor seleccionada para dirigir la intervención. Entonces, hay muchas formas de hacerlo. Yo les voy a sugerir y les voy a enviar en el formularito una matriz de valoración. ¿Ok? Entonces vamos a enlistar cada categoría, podríamos asignar puntuaciones o como sea, ¿verdad? Vamos a tener que justificar cada calificación. Y entonces, a lo mejor con algún sistema, tal vez no de puntuación, yo últimamente he estado más tendiendo a usar un semáforo, ¿no? Para identificar valores dominantes, secundarios y ya vulnerables, ¿no? O sea, verde, amarillo, rojo, una cosa así, ¿no? Está bueno eso. Exacto, creo que es incluso, ¿verdad? Más entendible, más gráfico. Entonces, por ejemplo, podríamos tener
un valor histórico alto en mi objeto de estudio. Un valor arquitectónico, pues ahí medio, medio, ¿no? Histórico alto porque allá sucedió algo importante. Arquitectónico, pues medio, medio porque pues ya ha tenido algunas modificaciones. Uno social muy alto porque la gente sigue en su imaginario usándolo. Y uno tecnológico excepcional, vamos a decirlo, ¿no? Porque pues ahí estaba la única máquina de gasolina de motora de la época enequenera, por decirlo así, ¿no? O ahí es donde se empezó a aplicar por primera vez el sistema importado de Bélgica, de hierro, acero, lo que sea, combinado con otros elementos. Ah, ok. Entonces, eso te va a dar un mapa, ¿verdad? En el que vas a poder jerarquizar estos valores, ¿ok? A lo mejor ese instrumento puede serles de utilidad para... Ustedes van a enlistar en su documento esto que han identificado, pero van a tener en el radar que de todo eso importante, algunas cosas son excepcionales y vale la pena que sean las que guíen o las que se les preste un poco de mayor atención eh, cuando atiendan ya la parte de la intervención propiamente, ¿verdad? Ahora, una vez que identifican de manera buena o vulnerable o regular estas categorías generales, ahora hay que aterrizar un poco más en dónde se manifiestan esos elementos portadores de valor. Identificas valores generales, los categorizas, pero ahora tu chamba es localizar en qué muros, en qué espacios, en qué estructuras, en qué elementos expresivos, decorativos, qué maquinaria, qué remanente, qué trazas del paisaje, o sea, en qué elementos concretos estos elementos ya se manifiestan, ¿ok? Ya localizados. No sé, en una hacienda podríamos decir, a ver, la casa principal tiene un valor arquitectónico alto, ¿verdad? Tiene una capilla anexa, tiene un valor simbólico alto, o sea, ya estás aterrizando, ¿no? ¿Sí? La chimenea está enterita, tiene un valor tecnológico excepcional, ¿no? Vamos, la manga o patio nequenero tiene un valor tipológico impresionante, importante. La vida comunitaria de la hacienda sucedía ahí, ¿ok? Pero tienes a partir del arco de acceso en dirección a, vamos a decir, yo levanté la mano. Ah, caray. No, pues yo la bajo, ¿no? ¿Quién sabe qué rayos dije? Perdón. Estamos hablando que, por ejemplo, tendrías el arco de acceso, un camino arbolado precioso con árboles centenarios que te da directo hacia la manga o patio enequenero y dices, ups, me parece que es súper, súper importante, ¿no? Entonces, eso tiene un valor paisajístico tremendo, ¿no? Es decir, ya hay que trasladar de las categorías más conceptuales a las más concretas, ¿de acuerdo? Porque podrías tú identificar, chicos, agrupamientos de elementos de valor y al final del día llegar a la síntesis o etapa 5 o última etapa de esta determinación de elementos de valor. Y yo diría que lo pueden hacer ustedes de forma verbalizada, de forma escrita, es decir, acuérdense, es de investigación, análisis, que es todo esto que ya hablamos, conectar, conectar. Y al final hay una síntesis y esta debe verbalizarse, esta debe escribirse. Ujú. Eh, Háganlo en la forma o en el formato de una conclusión súper clara y simplemente enumerando, a ver, ¿cuál es el valor principal de todo, del inmueble? ¿Qué elementos son intocables o deben conservarse con mucho cuidado? Dos, tres, ¿qué elementos permiten una mayor flexibilidad? ¿Por qué? Porque han tenido más transformaciones, porque la configuración del espacio lo permitiría, ¿no? O sea, una cosa es flexibilidad y otra cosa, último, es las que ya admiten transformación. Es decir, acuérdense, el patrimonio no está en un capelo para que ni lo toquemos. Al contrario, debemos permitirle
un nuevo ciclo de vida. Por lo tanto, algunas áreas podrían admitir algunas transformaciones, ¿no? Ujú. Entonces, esa síntesis, ese par de párrafos con el que ustedes concluyen esta justificación o esta ingeniería de valor, de verdad les va a ayudar a que sea la base de, pues, el proyecto de intervención, de la ingeniería de valor, de definir los diversos niveles de intervención que van a tener en el inmueble, ¿cierto? Recuerden, para poder llegar a esto, es una especie de gallina y huevo, ¿no? ¿Qué es primero, una cosa o la otra? No lo podemos hacer, lamentablemente, desde la teoría o desde solamente una pura observación. Ah, recuerden, en metodología a veces explora una cosa para regresar un poquito después, pensar, otra vez explorar, regresar, sentarse, pensar, escribir. No podemos determinar con precisión todos los valores existentes si no tenemos un buen levantamiento, si no tenemos fotogrametría, si no tenemos la estratigrafía de los muros, si no tenemos la cartografía histórica, si no tienes las entrevistas comunitarias, si no hiciste tu matriz multicriterio, ¿no? Es decir, tienes que haber explorado bien al objeto para entonces sentarte, regresar y entonces determinar qué es lo valioso y qué puede admitir un poco más de flexibilidad, ¿no? Ahora, ojo, un error común que he visto en las tesis de conservación es que solo se quedan en lo arquitectónico. Lo he visto cualquier cantidad de veces. O sea, solo evalúan la materialidad de lo arquitectónico y olvidan por completo los aspectos productivos, paisajísticos, sociales, ¿verdad? Miren, en todos en 4 de las 6 tesis de esta generación un poquito atrasada que acabamos de ayudarles un poco, lo vi, ¿sí? Es decir, muchos de ellos intervenían haciendas, pero se fijaban demasiado en la materialidad y muy poco en el sistema productivo, que puede ser más relevante que la misma materialidad. Es decir, démosle suficiente peso a los procesos sociales, productivos, simbólicos, paisajísticos, cuando estamos interviniendo, aunque su reflejo material pueda no ser tan fuerte. Si le das peso, en el momento en que se intervenga, pueden dar lugar a una transformación favorable, a una recuperación de la memoria, como ya habíamos dicho. Ujú. Entonces, de verdad, no nos quedemos solamente en la parte arquitectónica, en la parte material, la parte evidente. Por supuesto que una primera ojeada pues va a levantar alarma, ¿no? Esto está a punto de caerse, esto es un riesgo para la población, o te cuesta un poquito de trabajo imaginarte el uso original, es evidente, ¿no? Pero recuerden, están ustedes aquí para ir un poquito más allá y ver, es decir, ver lo que a primera vista no es observable, pero que está ahí latente. Recuerden, el patrimonio es mucho más que un montón de piedras sobre piedras. Hay demasiada energía latente ahí acumulada. Yo no veo una ruina cuando veo un muro de estos, veo energía acumulada. O sea, hubo intenciones, hubo materiales, hubo técnicas aplicadas a la construcción, hubo un proyecto por el cual alguien levantó ese muro. ¿Ok? Entonces, esa energía que está ahí esperando ser recuperada. Están ustedes trabajando con fuerzas y con energías que están ahí latentes desde hace mucho y que de una buena observación, una buena valoración, puede surgir un proyecto valioso que reintegre esos elementos que para muchos, de verdad, para la gran mayoría de la gente, no tienen valor, no se quedan justamente nada más en la parte, como dicen los cubanos, organorética, o sea, lo que puedes ver por los órganos, ojitos, nariz y ya, ¿no? Pero ustedes conocen mucho más de lo que están interviniendo, conocen sistémicamente las cosas, ¿no?
¿correcto? Bueno, nada más una reflexión final de todo este rollo de determinar valor. Ujú. Realmente véanlo como mm, un proceso que ustedes pueden diseñar a su medida. Es decir, yo les acabo de enumerar las cuestiones más generales que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Pero indudablemente es algo que ustedes pueden hacer ad hoc para ustedes, para sus propios flujos de trabajo, y que vale la pena que con cada ciclo, con cada proyecto puedan irlos refinando más, compartirlos. Es algo que me va a gustar ver, que nos compartan la próxima clase. Ajá. ¿Cómo ven ustedes ese proceso de observar, definir y jerarquizar valor en los proyectos que están interviniendo? Ujú. ¿Por qué? Porque eso nos va a indicar mucho, de qué manera pueden ustedes justificar adecuadamente dónde y de qué manera, y hasta con qué límites van a ustedes intervenir. Ah, Finalmente, yo quisiera decirles que esta metodología o esta forma de inducir o perdón, de identificar valor para poder inducir valor es pues la razón de ser de estudiar una maestría en conservación. Así de contundente lo pongo. Porque finalmente es importante la parte técnica, es importante la parte del know-how, ¿verdad? De cómo hacer las cosas. Pero esto es a un nivel, digamos, operativo, a un nivel técnico. Y está bien que sea así, porque ese es el perfil de nuestro programa. Pero yo siempre voy a insistir que más importante que eso es la reflexión de valor que se haga sobre el patrimonio. Que estén ustedes bien enterados y empapados de los contextos, de las razones y las fuerzas que hicieron producir a estos objetos, porque los van a entender mejor que nadie. Miren, Carlos Chanfón, que pues me dio clase hace mucho, tenía una frase súper contundente que se me quedó mucho, y él decía, miren, de verdad, prepárense, ustedes deben ser los mayores especialistas del objeto que están interviniendo. Y eso no lo dijo él, lo dijo Viollet-le-Duc. A Chanfón le encantaba Leduc, Viollet-le-Duc era su máximo. Acuérdense del que escribió tratados sobre Viollet-le-Duc, ¿no? Y que más vale, como decía él, más vale dejar morir al enfermo que matarlo. Y era una forma, pues, un tanto lapidaria de decir, oye, ¿no estás preparado para intervenir? Abstente, no lo hagas. Y eso se me quedó mucho, ¿saben? Y tiene toda la razón del mundo. Y no se trata de romantizar la ruina como algunas tendencias de conservación hacen, sino de no intervenir si no estás en la en plena posesión de las condiciones y conocimientos necesarios para intervenir. Y eso que no mencionó él, esta ingeniería de valor, pero está implícita, o estaba implícita en sus enseñanzas, por supuesto, ¿no? Y la verdad, el conocimiento, la idea es que al final se transforme en decisiones informadas, en buenas decisiones. Y esto se hace justamente a través de esto, ¿verdad? Entonces yo les invito, chicos, a que ahora que estamos ya de vuelta retomando pues su proyecto aplicativo, estamos pues en la recta final prácticamente de esta etapa de estudios de ustedes, realmente se sienten a repensar esta ingeniería de valor de las cosas valiosas que ustedes van a intervenir en su conjunto y en las partes que ustedes determinen, ¿verdad? De una manera, vamos a decir, informada, apasionada, interesada por conservarlo. Es decir, eh, yo recuerdo que en metodología de la investigación se nos decía mucho que la historia, las humanidades, las ciencias sociales en general, ¿son ciencias o no son?
porque al parecer carecen de objetividad. Pero quien dijo eso olvida un aspecto esencial, que el sesgo o la intención del investigador, del restaurador, es un riesgo normal y natural en todas las ciencias sociales. Y la historia, la primera de ellas, la primera ciencia social, la más importante. Y ese riesgo normal y natural no le resta objetividad a lo que están ustedes haciendo. ¿Por qué? Porque aquí también viene una parte ya personal, que es la rectitud de intención con la que uno interviene el patrimonio, que es igualmente importante que la parte técnica, insisto mucho en esto. Deben ustedes ver con apasionamiento y con respeto estos objetos que están ustedes interviniendo, precisamente por toda el sudor y la energía que pusieron gente antes que nosotros para producirlos. Y ese esfuerzo merece ser respetado. Y ese esfuerzo, ustedes tienen el altísimo valor y la altísima responsabilidad de tocarlo para bien. ¿Ok? Entonces, tomémonos el tiempo para determinar el valor. Vale la pena. Muy bien. ¿Dudas de este tema? ¿De esta forma de proceder para tratar de determinar valor en nuestros casos de estudio? ¿Comentarios? A lo mejor les está haciendo pensar un poquito esto de que, bueno, es mucho más que hacer una casa en un terreno vacío o un proyecto de infraestructura, ¿no? No, estamos metiéndonos con cosas muy serias, ujú, que nos van a implicar todo este involucramiento y este conocimiento que son indispensables, ¿no? Para poder intervenirlos adecuadamente. Pues sí, prof, exacto, es como pues, replantear otra vez un poco esa visión. Vale la pena y están a tiempo de hacerlo. Este, tienen ahorita muy buenos cursos de este semestre, me parece con Arturo, me parece con Salvador, que es gente súper experimentada, ¿no? Este, y les apuesto que ellos también tienen clara esta parte de cómo determinar valor, precisamente por su experiencia, ¿no? Aquí simplemente somos tal vez un poquito más metódicos y con el tiempo va a ser algo más natural para ustedes, ¿no? Llegar y de primer golpe de vista, porque ya has tenido experiencias anteriores, pero de alguna forma es el mismo tránsito, nada más que la experiencia hace obviar algunos pasos, algunas cosas, pero pues teniendo una intención más formativa con ustedes, pues es esto, ¿no? Básicamente. No, Y está muy padre todo esto que nos está contando, lo que ahorita, como dice, estamos reflexionando cómo ponerlo, plasmarlo escrito. Creo que es lo que nos ha faltado un poquito. Tenemos todas estas ideas que nos han dicho varios profesores, pero como que el hecho de escribirlo es lo que, bueno, la persona que nos tiene un poquito atorada ahorita. sí, y es eso todo un tema, ¿eh? Es todo un tema. Si no lo escribes claramente, tal vez no lo estás pensando claramente, es lo que yo suelo decirle a los de licenciatura, ¿no? Pero verbalizar las ideas está cañón, pero es necesario. Y como todo en la vida, es cosa de práctica, ¿no? No, tampoco se preocupen tanto. Háganlo. Y ya les dije la primera clase, acepten un poquito de ayuda igual. Ya les hablé un poco de IA, das la idea, a ver, acuérdense, también sepan usarla, ¿no? Sepan usar prompts adecuados. Y ya creo que ya lo platicamos en la primera clase. Si vas a echar todas las ideas, se lo pones al chat GPT, por favor, ponle, eres un profesor que va a revisar un texto académico. El estudiante puso esto, punto y seguido.
por favor, replantéalo en un tono académico adecuado para un proyecto aplicativo, una tesis de conservación, y brum, te lo va a sacar. O sea, empodera a la IA, o sea, darle el rol, darle el papel que debe hacer antes de pedirle cualquier cosa, ¿no? O sea, es básico ya, cuando formulas un prompt, hacer eso, ¿no? Ya acepten ese tipo de empujoncito, no pasa nada. Les digo, acabo de entregar ahorita un artículo sobre la intervención museográfica que hicimos en Palacio Cantón y, y el journal te pone, si usaste algo de eso, solo ponlo al final. Que sí, se usó para revisar, ajustar gramática, traducción, cosas así. Claro que sí, sí se hace. Las ideas son tuyas finalmente. Nada más que pues si es agradable leer un texto decentemente escrito, ¿no? O sea, con la sintaxis correcta, sin falta de ortografía, todo este rollo. Y eso yo en la semana voy a irlo checando, ¿no? Porque ya algunos ya reportaron que tienen pues un poquito más de avance en algunas cosas, ¿no? ¿Qué tal les fue con la revisión bibliográfica? Porque eso fue la semana pasada, es decir, sus cartas de conservación, los papers que otros han escrito, de intervenciones parecidas, si hay por ahí algún caso de estudio inspirador, ¿no? Que tenga que ver con lo que ustedes han hecho, es válido recurrir a él, ¿no? Yo tengo una duda al respecto. Ujú. Estaba buscando como casos análogos para esa parte y, y por ejemplo, sí tengo de la parte arquitectónica, ya encontré algunos que pues que me interesan, que van en la misma visión, pero también encontré uno que tiene que ver, es como, tiene que ver más del método de participación. O sea, es un caso que me encanta cómo unas arquitectas de la Ciudad de México abordaron una casa que podría decir que es una restauración. No es un edificio, es una casa de unas parteras de Chiapas que la tenían Ujú. como, ahí reciben a los hijos y en una comunidad indígena y pues ya la tenían como muy mal y entonces ellas pero el diseño participativo a mí es lo que me asombró y que no nada más se quedó en, ay, vamos a diseñar con ellas, sino que sí lo llevaron a cabo y restauraron la misma casa. Entonces, todo ese proceso, yo sé que no es un monumento, no es un edificio histórico icónico, ni mucho menos, es una choza, de verdad es una choza. Pero ahí, ¿qué pasa? Cuando encuentras un caso análogo que no es per se de la arquitectura, ¿lo ponemos o lo ponemos en el capítulo de difusión y participación ciudadana o sí lo ponemos en el marco teórico? Ahí estoy un poco perdida, porque sí quisiera No, mencionarlo. no, por supuesto que lo vas a mencionar, Marily. Acuérdate, cuando tú estás haciendo o determinando valor, el valor simbólico y social de ese caso de estudio es altísimo. Ujú. Y ese es su valor. No es arquitectónico, no es tipológico. Posiblemente las técnicas constructivas son las tradicionales, no tiene nada de excepcional, pero es otro el valor que estás encontrando allá. ¿Ok? Y Entonces también lo meto en el marco teórico. por supuesto que sí. Si Ok, para ti es importante la participación ciudadana para determinar la mejor forma de intervenir, entonces ese caso de estudio es válido para ti, es importante y debes sí, sí. destacarlo, porque eso Ok, puede ayudarte después cuando intervengas en Scum-Pitch, donde esa clase de valor va a jugar un papel importantísimo para tu proyecto. Entonces estás soportando directamente al proyecto. ¿Ok? ok. Ok. Entonces, por ejemplo, las cuatro referencias que encontré, no nada más se citan, sino tenemos que un poco como describir el por qué le estamos colocando, ¿no? O sea, por Claro, qué justificarlo. ese ejemplo y qué valor está subrayando, qué está ensalzando, para que, ok, ya, lo tengo más claro. Porque como que Claro, los claro. había puesto nada más así, con su ficha de dónde era, quién lo había hecho y todo, y subía algunas fotografías. Bueno, Muy en bien. el texto lo puedes Muy ver, bien. pero Miren,
pero Yo no, sé que, escribo más. yo sé que la tesis no es de investigación, no pasa nada, pero aunque sea de forma abreviada, cuando haces un marco teórico, revisas fuentes y todo esto, la conclusión, qué bueno que lo estamos grabando, la conclusión del marco teórico o marco referencial, bueno, no es lo mismo, pero equivale más o menos en este caso a lo mismo, es la adopción de una postura teórica hacia el caso de estudio. Es decir, fulanito uno dijo esto, fulanito 2 dijo esto, fulanito 3 dijo esto. Estoy de acuerdo con el uno, medio de acuerdo con el 2, nada de acuerdo con el 3 y otra vez con el 4 me parece que sí. Conclusión, mi postura va a ser esta. Perfecto. Así debe terminar un marco teórico, siempre. ¿Correcto? No solamente pongan cosas con las que siempre estén de acuerdo. A lo mejor hay una postura en la que estés justificada y argumentadamente en desacuerdo. Y eso te va a dar a ti un corpus teórico que va a acabar en una postura teórica. ¿Sí? Son las reglas del juego en términos teóricos con lo que vas a concluir. Ujú. ¿De acuerdo? Y Ok. entonces eso va a ayudarte a guiar después, cuando justifiques el caso de estudio y determines sus valores, pues va a hacer sentido que antes tengas esa posición teórica porque va a subrayarte los énfasis o las partes de valor que te interesan más que otras. Ujú. Sí. Insisto, es Sí, una selección, no vamos a poder atender todo. Vamos a atender las dos, tres cosas más importantes, por eso lo vas a jerarquizar, ujú. Sí, ¿sí? sí. Ujú. Y Soportado de también, hecho, insisto, por la documentación, los levantamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. de hecho están ligadas, sí, los valores, ¿no? Ahí pueden empezar a hablarse de valores sin mencionarse como tal, ¿no? Sí, Es la por idea. supuesto. Son posturas ante una intervención y, y uno, insisto, como dijimos en la primera clase, uno está con la mente abierta, las antenas paradas, los peel your eyes, o sea, los ojos bien abiertos, para poder considerar posturas interesantes, ¿no? Novedosas o tradicionales hacia cómo intervenir inmuebles. Es un tema de actualidad, es decir, los ciclos de la ciencia nunca se detienen y por lo tanto siempre va a haber nuevas formas de abordar los problemas. Finalmente, el chiste de un proyecto de maestría o de una tesis de maestría es que se hagan de los rudimentos metodológicos para intervenir, es decir, que los demuestres a través de un proyecto aplicativo. Es decir, que eres capaz de manejar estructuradamente información y convertirla en algo operativo. Ese es el chiste de una tesis de estas. Ujú. No, 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 Está bueno. no. Una tesis de doctorado ya es otra cosa. Ahí sí ya estás rompiendo las barreras de lo que ya se conocía y vas a hacerle un chipotito a ese círculo, ¿no? Ahí sí ya es otra. Y por eso el nivel más alto de conocimiento es el teórico, obviamente, porque ese ya se puede aplicar a lo que sea. Pero no es el caso de ustedes. Aquí ustedes van a demostrar que pueden tener una cabeza estructurada para seguir una metodología y convertirla en algo útil. Ya, ahí muere. ¿Sí? Esa es la intención de una maestría, indudablemente. Hay casos excepcionales en los que como decía Pablo Chico, hay tesis de maestría que aportan 2, 3, 4, 5 bloques más a la construcción del conocimiento colectivo porque hicieron una buena labor en archivos, porque encontraron aspectos que no eran conocidos de algún caso y claro que sí, sí se puede, pero en la normalidad de lo que se espera de un proyecto aplicativo de estos es lo que acabo de mencionar, ¿no? Ok. Y aún así es una chamba, ¿saben? Este, Ujú. eso de revisar fuentes pertinentes, de que, vamos, la mayoría somos arquitectos, pero no importa la disciplina, es decir, lo interesante sucede cuando ya tienes todo ese corpus de información, levantamientos, encuestas y todo eso, y sucede el salto al vacío, ¿no?
¿no? Como cuando haces un proyecto, ¿no? Y tienes la hoja en blanco enfrente. Pues la idea de una tesis de maestría es que no sea un salto al vacío o tan al vacío, ¿no? No, que tengas un roadmap para saber qué sigue. Por eso vamos a hacer una matriz de valor. Ya identificaste los highlights, es por acá, ¿no? O sea, que no esté tan perdida la cosa, ¿no? Bueno, por lo menos esa es la intención, ¿no? Pero es tanto el trabajo que incluso en la Politécnica de Valencia dividen la maestría para el trabajo final. O entre uno se va, bueno, la opción de irse por gestión e investigación y el otro es por técnicas de restauración. Y al Está final, pues, bien. presentas, aquí es todo. Aquí es todo, sí, aquí es todo. Aquí es todo. Es correcto. Sí, aquí es lo mejor de ambos mundos, vamos a decirlo, ¿no? No sé si Exacto. reír o llorar, pero sí. No, 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 tómenlo en positivo, o sea, sí, o sea, Ahorita va a hacer llorar, pero luego se va a disfrutar. exacto, exacto, Exacto. totalmente. Más comentarios, chicos. Está muy bien eso que están diciendo, ¿eh? Está muy bien. Y qué bueno que lo relacionen con sus experiencias en sus estancias, porque pues eso indudablemente le abre uno los ojos a otras perspectivas y también confirma, siempre pasa, ¿eh? No, no se preocupen, de que uno como papagayo está repite las cosas, hasta que te lo dice un español, le haces caso al mexicano. Ah, también pasa, no se preocupen. O sea, tanto tiempo que se lo estamos dice y dice, ni nos pelan, ¿verdad? Y hasta que viene el señor que te dice desde Italia, o sea, miren, esto se hace así y así. Ay, no, pues sí, ¿verdad? Te quedas así. No, miren, pasa todo el tiempo. Pues, lo veo en licenciatura, lo veo en maestría. Está bien, no pasa nada, no pasa nada. Ya, el chiste es que se les haya quedado, ¿no? Y ya podamos pasar a lo que sigue, ¿no? Está genial. Ok, entonces, este, hoy mismo en el Excelito ese de Google, pues meto una ideita de una matricita para que pues la usen, ¿ok? Claro, la van a tener que tomar y pasarla a otro lado y adaptarla un poco y, y hacerse una idea clara de por dónde va a tener que ir el proyecto de intervención, porque mm, tampoco la idea es que tampoco quede tan pobre, que hace que nos quedemos solo en lo arquitectónico, ni tan extenso que sea inviable para el poco tiempo que nos queda, ¿no? Sino encontrar los elementos de valor justos para tener un resultado operativo a muy corto plazo. Esa es un poco la idea, ¿correcto? ¿Más dudas, más comentarios? Entendido, profesor. Gracias. Fabuloso. Ok, perfecto. Oigan, la siguiente, sí, sí quiero verlos presenciales. Bueno, Lili, si se le complica un poco, hacemos Zoom, ¿no? Pero pues sí, porfa, nos vemos en la facu la siguiente semana. Para que veamos un poquito más ágil, ya ven que el Zoom no es tan ágil, ese es el problema del Zoom. A ver, ¿qué encontraste tú? ¿Sale? Y además recuerden que la otra semana también tenemos que ver el tema de ya los famosos objetivos. Y ahí vamos a tener otra clasecita que de verdad no se la pierdan. Eso de cómo formular los objetivos general, particulares, ujú, donde Disculpe, metodológicamente se suelen trabar también algo, ¿no? disculpe, profesor. Entonces, como que nuestra tarea es empezar ya a plantear y a sumar más datos al marco teórico, antecedentes, objetivos, y ya vamos teniendo, los vamos plasmando en las carpetas. Bueno, ya tienes lo de la clase pasada, que era justamente comenzar tu corpus teórico. Y ya tienes lo de esta, que es encontrar el valor. Eso los objetivos, si ya tenías algo, genial, lo vas a mostrar. Pero si no, los vamos a formular en clase, los vamos a Ah, revisar muy bien, sin problema. muy bien. Ya hay bastante que hacer, ¿sí? Ya hay bastante que hacer. Y recuerden, vayan ayudándose entre ustedes y algo puedo hacer para ayudarles también, porque recuerden, los diagnósticos no van a salir fiables si no tienen ya todos los levantamientos y ya pronto no vas a ir a conocer a alguien importante
entrevistar y todo este rollo, porque pues cómo vas a determinar el valor social si ni sabes quién vive ahí, ¿no? Entonces no vaya a quedar trunco o medio incompleto este tema de determinar valor, porque nos vamos a quedar con menos opciones interesantes, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces sí queda claro lo que vamos a hacer en la semana, ¿ok? Y en tan pronto tengan algo, acuérdense, es autogestivo, pues lo reportan. Me gusta que ya están llenando sus casilleritos y todo el rollo. No sé si faltó alguien de ya de reportarme su carpetita, voy a ir revisando sus avances. Lili y Carla, porfa. Se genera una carpetita en Drive y me la ponen abajo del cronograma, ¿sale? Solo ustedes dos faltan. ¿Ok? Y de los demás ya iré viendo en la semana cómo van avanzando. Y sí, parece que hay buen avance de la semana pasada. De esta, bueno, Miguel dice que está incluso en números rojos. Pero no importa, en la semana pues vamos a tratar de avanzarle en eso, ¿sí? ¿Listo entonces? Perfecto. Pues Ok. chicos, lo vamos a dejar hasta acá. En un ratito les paso en el chat la grabación. Creo que son de esas de nube que tardan, no sé, creo que 3 días, una cosa así. Pero van a tener chance de descargarla, sí, si lo necesitan. Y ya que la descarguen, voy a ver si aquí mismo en Zoom se puede sacar resumen. Creo que la IA integrada a Zoom ya lo puede hacer. Y en todo caso, pues la integramos también, ¿sale? Ok, si no hay más dudas, lo dejamos hasta acá entonces. Perfecto. Gracias, Bueno, Tom. doctor, gracias. Gracias. Muy bien, chicos, Gracias. cuídense. Y nos vemos pues Gracias. presencial la otra semana, ¿vale? Muchas Les gracias. Gracias, encargo sus doctor. tarjetas, que estén trabajando y todo eso, Sí. ¿sale? Va que va. Perfecto, chicos, thank you. Gracias. Sí, Bye, gracias, bye. hasta luego. Nos vemos, nos vemos. Bye, bye. Y concluimos.